de hacer la primera entrevista y a quien le agradecemos. Vamos a hablar con Gabriel Batistela, que es subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas noches, Batistela, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por atendernos, Hernán Harris, Antonio Lizano, y gracias por atendernos a esta hora, ¿no? Días complicados, me imagino. Sí, intensos, con horas de definiciones, de evaluar todos los números y tratar de llegar a un acuerdo en base al momento epidemiológico que es uno de los más complejos desde que comenzó la pandemia. ¿Es el momento más complejo desde que empezó la pandemia? Sí, en cuestión de casos, en ocupación del sistema de salud, es el más intenso. Estamos con más camas ocupadas que cuando tuvimos aquel pico allá por agosto. Sí. Si bien tiene algunas diferencias y algunas ventajas que van por un poco la experiencia que hay en el personal de salud, del cuidado de las personas con COVID, que el 95% del personal de salud ya accedió a su vacunación. Bien. Pero también por otro lado es un año intenso de trabajo donde también el personal de salud está cansado y está trabajando desde que empezó a una intensidad. No paró y ahora con este panorama o con este número de casos me imagino que no tienen en absoluto descanso, ¿no? Sí. Y de paso agradecer a todos los profesionales por su compromiso y trabajo, porque sin ellos esto no se puede contener. Doctor Batistela, soy Antonio Lizano y quiero aprovecharlo para hacerle una pregunta. Usted está siempre con el ministro Quirós en las conferencias de prensa. Para aprovecharlo con esta pregunta: ¿qué se debería hacer según el gobierno de la ciudad en cuanto a las restricciones? Seguramente va a haber más restricciones, porque sigue habiendo, digamos, una diferencia de opiniones, porque la situación es distinta en provincia y ciudad con respecto a las medidas que se deben tomar el viernes. Provincia dice que hay que ser más restrictivos, ciudad opina lo contrario. Usted, como médico y que puede ser funcionario de un gobierno, un funcionario político, ¿qué cree que son las medidas que se deben tomar o que analiza la ciudad que se deben tomar a partir del viernes? Mira, Antonio, un poco desde hace un año que venimos tomando medidas, que cada una de las medidas no está exenta de ningún daño. No hay ninguna decisión que tomamos que por un lado no beneficie en el marco general de la pandemia y por otro lado no tenga un porcentaje de daño hacia un subgrupo. Entonces nos tenemos que basar en datos objetivos, en todos los tableros que nosotros tenemos que están relacionados con el R, o sea, la duplicación de la enfermedad, la cantidad de casos, el nivel de ocupación, y después de cada uno de los subsectores donde puede transcurrir la enfermedad. ¿Y qué es lo que veíamos? Nosotros, analizando esta curva, empezó hacia fines de marzo y principios de abril un aumento muy exponencial de los casos, muy probablemente con todo el efecto que produjo el movimiento de Semana Santa. Ahí los próximos 10 días de eso subió exponencialmente los casos. Después del 15-16 de abril se produjo un amesetamiento de esos casos, sí, y ahora es un leve esbozo. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que pasan estas situaciones? Después de un aumento de los casos, a los 10-14 días, ocurre un aumento de la ocupación de las camas, claro, que es donde estamos parados ahora. Y después de los 10 a 14 días puede haber un descenso en la mortalidad por las consecuencias de las internaciones. Bien. Entonces, uno tiene que tener claro, las medidas que se tomaron allá por el 12 y 16 de abril, sí, apuntaban al corazón de lo que nosotros determinábamos que era la fuente de contagio, que eran las reuniones sociales. Claro.
bajar todo tipo de interacción que ocurrían sobre todo en espacios cerrados y bajar la nocturnidad, que era donde gran parte de las personas rompían las burbujas en distintos contactos sociales y ahí se contagiaban. Bien, bien. Ahora seguimos viendo que parte de esa contagiosidad en las entrevistas, y si uno, no creo que haya persona entre nosotros que no tenga a alguien muy, muy cercano que está transcurriendo con la enfermedad de COVID. No hay duda de eso. Ya nadie, me parece que nadie ya está ajeno, ¿no? Todos tenemos a alguien cercano, o las balas pegan cerca, como decirlo. Claro, y si uno le pregunta qué es lo que pasó, pero me junté con mi hermano, Claro, me junté con mi amigo y tomé algo, Sí. pero fueron 10 minutos, 15 Sí, minutos. claro. Bueno, eso es suficiente. Suficiente. Entonces, no hay que buscar grandes recomendaciones, Claro. sino, y quizás en el último tiempo, lamentablemente se dieron tantos mensajes, tantas contradicciones, viendo la misma foto, un análisis totalmente distinto, y quizás perdimos tiempo en que gran parte de los contagios ocurren ahí. Claro. Entonces, ya hay un acuerdo porque, y es muy favorable que el martes hayan vuelto a dialogar entre Sí. las autoridades nacionales, la ciudad, la Eso provincia. es muy importante, doctor, para el mensaje para la sociedad, ¿no? En este, por lo menos que acuerden en estos temas, ¿no? De sanidad. Es fundamental, digamos, vivimos en momentos de incertidumbre, Claro. de angustia, de dolor, y si la misma sociedad, la misma población ve que aparecen mensajes contradictorios de sus líderes, confundimos más y no ayudamos para nada. Bien. Y se pierde el foco del mensaje, que un poco el que queremos dar es este. No es que uno se va a contagiar en un hecho extraordinario de su vida, en lo habitual de su vida se contagia. Entonces, todo lo que tiene que seguir pasando es focalizarnos en esto y como Estado sí regular y ya hay acuerdo de esto, regular que todas estas condiciones que se restringieron en hace 10, 14 días se puedan cumplir de la mejor manera posible. Bien. Y mañana definir con los números concretos que cada uno de las jurisdicciones les está aportando al presidente y se está discutiendo, es qué otras medidas. Y estas medidas tienen que ver también probablemente con lo que sea en lugares cerrados, de limitar aún más los lugares cerrados, que son las fuentes de contagio. Sí, correcto. Y apuntar también a la otra importante fuente de contagio, que son los medios de transporte. Bueno, el transporte público, a eso lo quiero llevar un poco, doctor. Hasta el momento, la ciudad está controlando fuertemente, porque, digamos, para ser sincero, yo soy usuario del subte, por ejemplo, ¿no? Y no me están pidiendo el permiso para poder ingresar en el subte. ¿No deberíamos tener más controles sobre todo sobre el transporte público? Sí, se van a fortificar los controles del transporte público, se van a fortificar los controles de acceso y de salida a la ciudad, que van a formar parte de las restricciones que van a ir nombrándose en el transcurso de las próximas horas. Son parte de los acuerdos que ya hay en la mesa de trabajo. Bien, eso es en esos dos puntos en particular. Vendría a ser como un control como los del año pasado, ¿no? Me acuerdo los controles en los accesos a la ciudad y sobre todo en el uso del transporte público, ¿no? Exacto, y todavía no está definido, pero probablemente tengamos que volver a empadronarnos en los permisos como para limitar esos permisos a las actividades que queden aceptadas, que se puedan seguir manteniendo el tránsito. Doctor, le quiero preguntar ahora, digamos, nunca se saca su traje de médico, no más allá de que es funcionario, pero digo, como médico, cuando usted ve las manifestaciones, ¿no? En la 9 de julio, la cantidad de gente, yo veía la del martes, cantidad de gente, la del lunes, perdón, sin barbijo, todos juntos, ¿qué le genera a usted como médico? Y no es la mejor foto que uno quiere ver, por el cuidado de esas propias personas y por todo lo que pueden pasar con esas propias personas cuando transiten por los lugares habituales o estén con sus familias. Si bien
los contextos sociales son muy complejos. Digamos, todas esas personas probablemente tengan que tienen evidentemente el derecho a expresar o a manifestarse, pero estamos en una emergencia sanitaria y sin quitar ese derecho a manifestarse tienen que cumplirse los protocolos o el distanciamiento Claro. adecuado. Para resguardarse. Y por último, yo le quiero preguntar por la situación de las terapias, la situación de las camas. ¿Cómo estamos en la ciudad? Estamos con un nivel de ocupación importante. En el sistema público estamos en un 85-86%. Estamos trabajando para aumentar esa capacidad en los próximos días, de dos maneras: aumentando el número de camas, y durante los últimos meses se comenzó a atender otras patologías que estaban retrasados los cuidados por el tema de la emergencia sanitaria, y están ocupando algunas camas que están destinadas a eso. A medida que se van dando de alta esas personas que ocupaban esas camas, y que por otro lado se suspendieron todo lo que no sean cirugías de urgencia o intervenciones de urgencia, esas camas van pasando de terapia no COVID a personas que tienen COVID. Que tienen COVID, claro. Doctor Batistela, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Muchas gracias por su gentileza. No, gracias a ustedes por difundir el mensaje. Un Gracias. abrazo. Antes, querido Hernán, de ir a la tanda nuevamente, quiero destacar